Qué gusto nos da poder comenzar en este programa saludando en primer lugar. Después vamos a ver qué les parece el haber estrenado esa cabecera en este programa Principios para la Libertad con el pastor Félix González, que está ahí al otro lado y del que, bueno, pues estoy muy contenta de poder saludar hoy. Un día más con mucho más para aprender. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Pepi. Contento de estar aquí también, contigo, con el equipo y, por supuesto, con todos nuestros amigos televidentes. ¿Qué te ha parecido la cabecera que lo hemos estrenado hoy? Muy bonita, muy inspiradora. Ya tenía ganas de verla. Sí, muy bonita, bien lograda. Gracias. Qué bien. Bueno, el tema se lo merece. Por supuesto que sí. Principios para la libertad, es muy bonito. Así es, así se llama y así vamos a seguir hasta que Dios nos permita estar ahí aprendiendo de estos principios de libertad que en definitiva son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, efectivamente. Y que como cada semana decimos y sobre todo reiteras, Félix, es que no son leyes que aprietan o oprimen, sino todo lo contrario. Son principios que traen esa libertad. Son principios para la libertad y para la vida. Sendas para la vida, ¿no? Transitar por ella, pues es vida. Así lo decía ya los salmistas antiguos, ¿no? Y el mismo Pablo dice en Romanos que la ley es santa, buena y justa. Santa, buena y justa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener también ese criterio de los 10 mandamientos porque son, como venimos diciendo, la expresión del carácter santo de Dios. Y Dios ni se muda ni fenece. Por tanto, los 10 mandamientos tienen en base a esto una vigencia perpetua, eterna. No pertenece a este tiempo, sino pertenece pues a todos los tiempos, al tiempo y a la eternidad. Y estamos ante un estudio único, una unidad de estudio, los 10 mandamientos. Estas 2 semanas anteriores le hemos estado dando, pues digamos, como una entrada, ¿no? Una introducción. Y ahora vamos a por ese prólogo, ¿no? Prólogo o preámbulo. Exacto. O preámbulo. Porque no se puede ignorar ese preámbulo. No se puede ignorar. Y es que muchas veces se pasa por alto y se va directamente al grano, ¿no? Pero este pórtico para la libertad que constituye el preámbulo que encontramos en el versículo 2 de Éxodo 20 es un preámbulo que es imposible ignorar. Es un pórtico para la libertad. Esto hace que los 10 mandamientos sean preambularios. Los 10 mandamientos son preambularios y el preámbulo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La riqueza espiritual, teológica de esta breve declaración pues es prácticamente insondable, ¿no? Y bien entendido este preámbulo sirve para iluminar a todo el decálogo y constituye pues ese arco de la feria, hablamos de la feria de Sevilla, ¿no? Sí. Pues, el arco por el cual se entra al real de la feria, pues eso es esto, como ese pórtico que da entrada a un paseo por un espacio de libertad, como son los 10 mandamientos, ¿no? Así que este preámbulo pues del decálogo expresa la soberanía de Dios y el legítimo derecho del Señor sobre el pueblo de Israel, en base a 2 razones. Primera, a la acción liberadora para con Israel. Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto y lo introdujo en una tierra libre. Y después también la segunda razón está en base al establecimiento del pacto con Israel en el monte Sinaí.
esencia de esa ley, pues se reciben los 10 mandamientos, ¿no? Y de mí estas son las dos razones por las cuales este pacto y este preámbulo que lo ilumina al decálogo pues es tan singular, ¿no? El ser humano perdió su libertad en el paraíso al intentar pues decidirse por su autonomía. Quiso ser autónomo, ¿no? Ya. Y entonces, pues, abrogándose el derecho de decidir qué era bueno y qué era malo, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de esta manera el hombre y la mujer perdieron la intimidad con Dios. Allí, en aquel momento, se quebró la comunión y el diálogo con Dios. Desde entonces, cuando Dios busca al hombre para hablar con él, al ser humano, al hombre y a la mujer para hablar con ellos, pues, los hombres se esconden. Ya no hay esa libertad para moverse delante de Dios. Había aparecido el pecado. Y ahora en el Sinaí, Dios decide retomar de nuevo el diálogo con todo un pueblo y a través de este pueblo con todas las naciones del mundo. Y lo primero que hace ceremonialmente es dirigirle a este pueblo su palabra. Y comienza diciendo así: yo soy Jehová, tu Dios. Este yo soy de tu Dios es como una reapertura del paraíso, porque el paraíso no solo es un lugar, sino que es un estado de relación con Dios. El yo y el tú, en la boca de Dios, en el preámbulo del decálogo, constituyen esa solemne renovación de la relación de Dios con el ser humano. Gracias a esto, los 10 mandamientos, más que leyes morales o sociales o religiosas, son los principios constituyentes de una nueva relación divino-humana. O sea, los principios para la vida y la libertad. Pues ahora sí se puede definir la relación de Dios con el hombre como vida y libertad. La relación del hombre con Dios es eso, vida y libertad. De hecho, el mismo Jesús sigue en esta misma línea de pensamiento cuando le dice a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando dice: venid a mí y yo os daré vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Por tanto, Cristo habla también de esta libertad del pecado, la libertad de poder decir sí a Dios, ¿no? Y también, pues, la vida eterna que emana de Él y de su Espíritu. Esto es lo que encontramos, esto es lo que podemos decir de los 10 mandamientos como este pórtico para la libertad. Es una búsqueda de Dios por el hombre. ¿No? Sí, pero... O una oportunidad nueva, ¿no? Una nueva oportunidad, no búsqueda del hombre, porque el hombre, antes de que el hombre busque a Dios, ya ha puesto Dios en él el deseo de que le busque. Entonces, es una nueva posibilidad para el hombre, de un retomar aquella comunión que se rompió en el paraíso. Cuando introdujo el pecado, ¿no? Así que y los 10 mandamientos, hay que resaltar que los 10 mandamientos pues empiezan siempre por Dios mismo. Dios está al principio, no el hombre, sino Dios. Dios es el que toma la palabra y le dice al hombre: yo soy Jehová tu Dios. Y esto es muy importante también, porque de esta manera, al usar, a presentarse Dios ante Israel con el pronombre personal yo, queda claro que Dios, el Dios de la Biblia, no es un poder impersonal, no es naturaleza, no es fuerza cósmica, exacto, como gustan definirlo sobre todo los filósofos, ¿no? Sino que Dios es persona, el Dios de la Biblia es persona, y de la personalidad de Dios se deriva la del ser humano. Así que al constituirnos seres personales, Dios nos invita al diálogo y a la relación con Él, porque eso es lo propio de lo característico de la personalidad, la capacidad para el diálogo. Los animales se comunican entre sí, por supuesto, pero los animales no podrían escribir un Don Quijote, por ejemplo. Los animales no podrían escribir una Biblia. Los animales no podrían escribir esas obras maestras que sí ha sido capaz de escribir la humanidad gracias a esa capacidad extraordinaria de comunicación que tiene el hombre. ¿Vale? Esa capacidad le viene dada por su personalidad. Y esa personalidad emana de la personalidad de Dios, de este yo soy. Yo soy Jehová, tu Dios, ¿no? Así que lo que tenemos que decir a este respecto también es que sin esta relación con Dios, el ser humano se despersonaliza, se deshumaniza. No puede ser lo que está llamado a ser: imagen
de Dios. Y este es el drama de nuestra sociedad, y posiblemente esta sea una de las razones de esa violencia tan grande y tan gratuita que encontramos en nuestra sociedad. Uh-huh. Se están llevando a cabo una serie de crímenes, una serie de barbaridades que creíamos ya superadas definitivamente, como la trata de blancas, por ejemplo, sí, aquí delante de nuestras narices, ¿no? Y yo me sentía apabullado. ¿Cómo es que en Madrid, en la calle Montera, donde hay una oficina de policía, ¿no?, pues en una comisaría, las prostitutas estaban allí en la misma calle, uh-huh, y algunas con unas caras de haber recibido una tremenda paliza, ¿no? Wow. Y la policía ve eso y no hace nada. Sí. Eso es violencia. Sí. Esa persona estaba sufriendo allí una violencia inaudita, ¿no? ¿Cómo es posible que se ve esto? Por la deshumanización de la humanidad. Uh-huh. Por la despersonalización del ser humano. Cuando el hombre deja fuera a Dios, se produce esto, una despersonalización y deshumanización. La imagen de Dios, a la que conforme a la cual está hecho el hombre, se pierde. Y es de nuevo en el diálogo con Dios donde alcanza la personalidad del hombre otra vez y de la mujer su máximo exponente. Este diálogo es una vuelta a la imagen perdida. Ese diálogo con Dios es una vuelta al paraíso, ¿no? Jesús vuelve otra vez a seguir en esta misma línea de pensamiento, dice en Juan 15:16, yo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿vale? O sea, antes de que el hombre pueda elegir a Jesús, ya yo os elegí a vosotros. Y lo mismo, Dios es el que toma siempre la iniciativa. Sí, una muestra más no simplemente el amor de Dios, sino el grande, eterno y perfecto amor de Dios hacia el hombre. Así es, su soberanía, Dios. Es bonita le preguntaron a unos niños en una clase, los maestros de escuela dominical, ¿por qué Dios ama tanto al ser humano, al hombre y a la mujer? Y respondió uno de ellos, porque no sabe hacer otra cosa. Y es verdad. Muy cierto. Dios no sabe hacer otra cosa. Por eso dice el evangelista Juan en una de sus epístolas, dice, Dios es amor. Dios es amor. Y esta es nuestra suerte, esta es nuestra felicidad. Que a pesar de ser lo que somos, a pesar de meter la pata tantas veces como la metemos, de pecar, de afrentar su nombre, Dios no se cansa y nos concede una y otra vez siempre este llamado al arrepentimiento y este llamado a la comunión con Él. Esto no es nada religioso, esto es algo maravilloso. Esto es socialmente hablando, racionalmente hablando, esto es mágico, esto es divino. Esto es divino. Sí. Por tanto, el hombre tiene que volver a ese diálogo con Dios. Qué hermoso, sí. Para humanizarse, rehumanizarse. Totalmente. Dios tiene un nombre. Sí, y eso es muy interesante. Y parece que ese nombre resuena en medio nuestro, ¿te parece, Félix? Efectivamente. Dios tiene un nombre y esto es muy importante porque cuando en el Antiguo Testamento, cuando esto fue dicho, cuando Dios revela su nombre, existía el concepto, la convicción de que solo si los dioses tienen nombre pueden ser invocados. Uh-huh. De modo que no podían invocar a un Dios sin nombre. Aunque en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo está en Atenas, ¿verdad?, en el capítulo 16, sí, ¿no?, de 16-17 de Hechos de los Apóstoles, pues resulta de que allí pues el apóstol Pablo encuentra un altar al Dios no conocido. Y entonces le hacen un altar, pues había habido una peste y pensaban aquellos griegos que era un dios. De los tantos que habían, por si acaso se le escapaba alguno. Exacto, por si las moscas, a ver si levantaron también muchos altares al Dios no conocido para que les aliviara de aquella pandemia que estaban sufriendo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, Dios se revela con su nombre y aquí lo encontramos otra vez en este rico preámbulo, ¿no? Dice Dios, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy Jehová, ¿no? Así que además de presentarse como persona, Dios se identifica a sí mismo con un nombre propio, Jehová, o más exactamente, Yahvé. Y este nombre encierra la idea de gracia, de cercanía y de ayuda a todos los que le invocan. Hay infinidad de textos en los Salmos, en toda la Biblia. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me
honrarás, ¿no? Así que este nombre significa yo estoy ahí. Yo estoy ahí junto a vosotros para ayudaros siempre. Los judíos lo traducían por fuente inagotable de vida. Con este nombre dice Dios, yo soy el que no deja a nadie en la estacada. En mí podéis confiar plenamente. Yo no defraudo a nadie, ni siquiera a un Caín abandono. Los judíos traducían este nombre como se puede traducir al castellano lícitamente, correctamente, tanto en presente como en futuro, ¿no? Está en una voz imperfecto en hebreo, y esos imperfectos tienen que traducirse, o se pueden traducir tanto, dependiendo del contexto, como se quiera, tanto en presente como en futuro, ¿no? Si lo traducimos por futuro, que es muchas versiones bíblicas lo tienen así, yo seré el que seré, ¿no? Está significando con esto que yo responderé a cada situación. O sea, no me podéis decir que yo soy el Dios del agua, o el Dios del viento, el Dios de esto. No, yo seré el que seré en cada situación. Responderé a cada situación. Vaya. Y si lo traducimos en presente, yo soy el que soy, pues significa yo soy siempre el mismo. Por eso en mí podéis confiar. En los hombres no, pero en mí podéis confiar. Así que esta revelación de su nombre es una grandiosa señal de gracia para con Israel. Es como si Dios nos diera su tarjeta de visita con su nombre y su teléfono y nos dijera, llámame cuando quiera y a la hora que quieras. Eso es lo que significa el nombre de Dios, ¿no? Así que el nombre de Yahvé, o Yahvé, es una declaración programática de ayuda divina. Israel nunca estará desamparado porque lo sostiene el nombre de su Dios, Yahvé. Para nosotros, cristianos, tenemos esto hoy también en el nombre de Jesús. Jesús dice, si algo me pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si algo me pidierais en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Esto es maravilloso. Precioso, porque Jehová, que es su nombre, es un Dios de pacto. Efectivamente, y esto es tremendo, no debemos olvidarlo. O sea que nosotros los cristianos hoy, si estamos bajo el nuevo pacto, ¿no? Jesús nos dijo, esta sangre es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que Jesús ha hecho también un pacto con nosotros. Nosotros como cristianos podremos ser desobedientes, infieles, aquí y allá, pero Él permanece fiel a nosotros. Y esto es tremendo. Bueno, pues así, Dios es un Dios de pacto. A lo largo de la historia, Dios hace pactos con el hombre, ¿no? Yo soy Jehová, tu Dios, dice. Tu Dios. Yo soy tu Dios es una declaración de amor. Dios es el tú que me interpela y me busca. La declaración más grande de amor que una persona puede hacer a otra consiste en decirle, yo soy tuyo, yo soy tuya. Esta es la declaración más grande de amor. Cuando los enamorados se dicen, yo soy tuyo, yo soy tuya, y nada más que de ti, ¿no? Esta declaración divina es también una acción divina de búsqueda y de encuentro. Dios no se ha escondido del hombre para siempre. Aunque nuestro pecado le obligó a esconderse de nosotros, Él ya había elaborado un plan de búsqueda y encuentro. Cuando el hombre busca a Dios, es porque Dios nos ha buscado primero, y cuando le encontramos, es porque Él se ha dejado encontrar. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, dice yo por boca de Jeremías el profeta. Jesús dirá también, el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí es otra vez Dios el que toma la iniciativa de venir y buscar lo que se había perdido. Así que la iniciativa para la búsqueda y el encuentro siempre parten de Dios. Lo vemos en este pacto del Sinaí y lo vemos después en el pacto de Jesús con nosotros. Otra vez dirá Jesús, nadie puede venir a mí si mi Padre no le atrajera. Así que dice el preámbulo, yo soy Jehová tu Dios. Y porque esto es y será siempre así, por eso tú no debes servir ni seguir a ningún otro Dios ni Señor, porque yo soy tu Dios y en mí tienes todo lo que necesitas. No vayas detrás de otros dioses. Los 10 mandamientos están dirigidos originalmente a un pueblo que por iniciativa divina establece con Dios una relación de pacto. O sea, Dios se obliga a sí mismo por ese pacto y nos obliga también a nosotros. Y cuando llega su Hijo Jesús, pues dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada.
Por tanto, tengamos clara conciencia de esto, que lo olvidamos, no sabemos sacar partido del significado de la palabra pacto y de sus implicaciones, ¿no? Pero Dios es un Dios de pacto, nosotros estamos en un pacto vinculante para ambas partes y por tanto Dios se ha comprometido a guardarnos, a estar con nosotros, y a todas las declaraciones que encierra la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento son las imposiciones, las autoimposiciones que Dios se ha dado a sí mismo, porque nosotros no podemos imponerle nada, ¿no? Y Él nunca falla a ese pacto. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel en cumplir ese pacto, ese contrato, podríamos decirle, ¿no? Es un contrato, efectivamente, es un contrato. Y Él, aunque nosotros fallemos en el contrato, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nosotros, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto es grandioso, ¿no? Esto es grandioso ver cómo Dios es a sí mismo, y qué felicidad. Quizá pues el momento de bonanza espiritual, el momento en los que estamos en buena comunión con Dios, de sentaditos en nuestro sofá tranquilamente, en lugar de ver un poquito de la televisión, cerramos los ojos y pensamos, Dios es un Dios de pacto. Yo estoy encerrado en un pacto. No es que yo crea en Dios como cualquier cosa, o porque lo he decidido y hoy creo en Dios y mañana no se trata de que yo hoy crea en Dios y la semana que viene decida no creer en Dios o dejar a Dios a un lado. No. Se trata de que estoy en un pacto, como el pacto del matrimonio. Un hombre y mujer están ahí obligados, se deben el uno al otro. Que después, por las torpezas de la vida y eso, pues no sean fieles a ese pacto. Eso es lo lamentable. Pero Dios sí es fiel siempre a su pacto y espera que nosotros también lo seamos, ¿no? Dios es un Dios de pacto. Yo, Pepín, cuando hago la Santa Cena, oficio la Santa Cena como pastor, claro, tenía que tomar un pedacito de pan pequeño, ¿no? Tomábamos en los vasitos, ¿no? Pues, el vasito tiene siempre la misma cantidad de vino, pero cuando tomábamos el pancito, yo cogía el pequeñito, claro, después tengo que hablar continuamente, claro. Y se seca la boca. Pero ahora que cuando he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias, y se me ha pasado delante de mí, si me han pasado una copa de la que tenía que beber, no los vasitos, sino una copa grande, he dado un buen trago de vino. Y me he dicho, vino del pacto. Vino del pacto, así sangre de Cristo, ¿no? Y cuando han pasado delante de mí el pan, cojo el pedazo de pan más grande. Y no me importa continuar, como yo no tengo que predicar seguidamente, no puedo continuar masticando el pan, ¿no? Y cuando mastico me digo a mí mismo y le digo a nuestros oyentes, a nuestros televidentes que hagan lo mismo, que se digan para sus adentros mientras que están masticando ese pan del pacto, pan del pacto. La palabra pacto es tremendamente rica. Y puede ayudarnos mucho en nuestro desarrollo espiritual, para que tomemos conciencia de la seriedad de lo que es decir yo soy cristiano. Y también para que tengamos conciencia de las tremendas promesas y los tremendos privilegios que Dios nos concede al tomarnos bajo su pacto. Qué hermoso, qué hermoso. Ahí podemos ver en estos 10 mandamientos que comienzan con la gracia de Dios, ¿no? Así es. Los 10 mandamientos comienzan con la gracia. La gracia es al principio. El hecho de que Dios decida escoger un pueblo y le dirija la palabra primeramente a Abraham, un anciano ya octogenario, y le dice, pues sal de tu tierra y de tu parentela y ven. Vamos a hacer juntos un proyecto. Te voy a dar una tierra, te voy a dar un pueblo, del pueblo vendrá un rey, del rey vendrá un niño, y del niño saldrá el Mesías, y el niño será el Mesías, ¿no? Para todas las naciones del mundo, ¿no? Eso es maravilloso, es gracia. Abraham no podía obligar a Dios, nadie podía obligar a Dios a nada, ¿no? Y sin embargo Dios se obliga a sí mismo de pura gracia. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué, y esto es gracia. Dios obró librando a Israel, después regaló a sus redimidos el don de sus mandamientos. El principio de la historia no fue, si guardas mis mandamientos, te liberaré de la esclavitud de Egipto. No, la historia no comienza así. En lugar de esto, primero Dios intervino por su propia iniciativa, liberó al pueblo y después, cuando el pueblo estaba libre, en tierra libre, le entregó sus mandamientos para que continuara viviendo en libertad y no fuera oprimido nunca por ningún poder externo ni interno. De manera que los mandamientos como imperativos de Dios, tienes que hacer esto y lo otro, imperativos de Dios para los hombres, descansan sobre los indicativos divinos. El indicativo divino es, yo te he sacado
de la tierra de Egipto, de la servidumbre. Yo rompo tus cadenas de esclavitud. Y puesto que yo rompo tus cadenas de esclavitud, puesto que yo las he roto, tú puedes ahora vivir en libertad. ¿Vale? Cuando Dios te dice, vive en libertad, guarda los 10 mandamientos, puedes hacerlo, porque yo he roto tus cadenas. Por tanto, el imperativo divino que obliga al hombre descansa sobre el indicativo de esa acción que Dios acaba de realizar. Puesto que yo te he sacado de Egipto, tú tienes ahora el privilegio, la obligación, la responsabilidad de vivir en libertad. Esto es maravilloso. Primero es lo que Dios hizo y después, y en base a lo anterior, lo que el hombre tiene que hacer. Dios liberó. Ahora el hombre tiene que vivir en esa libertad. En esto piensa el apóstol Juan cuando escribe, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves, Pepi? Otra vez Dios al principio. Sí. No el hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Totalmente. Y los muertos no pueden tomar decisiones de ninguna manera. Un muerto no se levanta a sí mismo. Cuando el hombre busca a Dios, es porque Dios le ha puesto en su ser, en su interior, eso de que le busque. Eclesiastés dice que Dios creó al hombre y puso en su corazón la inmortalidad. Puso en su alma inmortalidad. Ese anhelo de buscar. Ese anhelo. Así que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ay, qué bueno. Cristo, ¿de dónde parte otra vez la iniciativa? De Cristo, que se da a sí mismo. Primero es Cristo, después es el pueblo, que consigue formar en virtud de lo que Él ha hecho, de su muerte y resurrección, ¿no? Sí. Y darse un pueblo para sí mismo. Nosotros somos de Cristo y debemos tomar conciencia de esta bendita realidad. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Muchos cristianos pues no lo tenemos con tanta claridad y a veces pues eso, flirteamos con el mundo, con el deporte, con los negocios, con esto y con lo otro. O me cambian las circunstancias, dejo de creer. Dejo de creer, exacto, claro. ¿No? O me aparto de la iglesia cuando realmente tenemos que tener esta bendita conciencia del pacto. Dios es nuestro Dios, Dios es pacto. Cristo dice también, esta sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora haced esto en memoria de mí. Recordadme siempre, recordad que a través por esta sangre, por mi sangre, fuisteis redimidos y llamados a ser pueblo de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos constituyen la ley del pacto. Efectivamente, es la base, la esencia. La ley es mucho más amplia, va desde que comienza pues en Éxodo 20 hasta Levítico, después se repasa también Deuteronomio, pero la esencia de la ley son los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios. Esta es la esencia de la ley. Yo, tu Dios. Esta es la esencia del pacto y la esencia de la ley. Los 10 mandamientos constituyen una ley que forma parte de un pacto o alianza entre Dios y el hombre. Por eso es que no se pueden separar los mandamientos que tienen que ver con la honra a Dios, la primera tabla de la ley, y de los otros que sirven al fin de regular la vida de los hombres entre sí, la segunda tabla, ¿no? El teólogo Dietrich Bonhoeffer, este hombre que murió ahorcado unos días antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, murió en un campo de concentración, escribe a este respecto una palabra muy interesante. Voy a leerlas con detenimiento. Dice: en cada uno de los 10 mandamientos está hablando Dios básicamente de sí mismo. Y esto es lo fundamental. Por eso es que los mandamientos son revelación de Dios. Al obedecer los 10 mandamientos, no obedecemos una ley, sino que obedecemos a Dios. Y cuando los transgredimos, no pecamos contra los mandamientos, sino contra Dios mismo. En consecuencia, lo que viene sobre los transgresores no es el desorden y el fracaso, que vendría si solamente tuviéramos delante pues, la transgresión de una ley. Lo que viene sobre los transgresores es más que desorden y fracaso, es la ira de Dios. Menospreciar el mandamiento de Dios no es falta de sabiduría, sino pecado. Y la paga del pecado es la muerte.
Por eso, con el mandamiento, o sea, con la ruptura del mandamiento, queda quebrantada, rota, ¿no? la comunión con Dios. Y es conveniente, por medio del arrepentimiento y la confesión y el propósito de enmienda, restaurar esa comunión lo antes posible, ¿no? Esa es también la razón por la que Santiago, en el capítulo 2 de su epístola, versículos 10 y 11, nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos o mandamientos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No de un mandamiento de la ley, sino de toda la ley. ¿Vale? ¿Por qué? Vaya. Porque pecamos no contra principios, sino contra Dios. Sí, cualquier pecado es una acción directa contra Dios. Israel era un pueblo especial simplemente por causa del pacto y consecuentemente solo por causa de la ley. Por esta razón es que la historia de Israel se juzgaba solamente por su disposición o actitud hacia el pacto y la ley. Jesús dice lo mismo a lo suyo, a nosotros los cristianos, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos, ¿no? Por eso los mandamientos son la observancia de los mandamientos, es el eco en nosotros, es el eco del amor divino. Dios nos ama y nuestro amor a Dios es el eco del amor divino, nada más. Un eco que se manifiesta, como ya decíamos en los programas anteriores, en la observancia concreta de mandamientos concretos. Entonces, alguien que ama a Dios, por su vida, tiene que haber un cambio, ¿no? O sea, tiene que verse que ama a Dios por sus actos. Por supuesto. No puedo decir amo a Dios y seguir viviendo como si Dios no existiera. Exacto. No. Cuando realmente... Se tiene que notar. Exacto, se tiene que notar, ¿no? ¿Por qué? Porque, en fin... Vamos a ponerlo más popularmente. Dime con quién anda y te diré quién eres. Vaya. ¿Vale? Sí. La idea es que nosotros adquirimos las costumbres y las formas de obrar y proceder y de hablar de las personas con las cuales nos relacionamos. Por tanto, si uno se relaciona con Dios, si uno se relaciona con Cristo, porque ha habido esa conversión en su vida, eso se deja ver. Eso se deja ver en sus palabras y también en sus acciones y en su manera de pensar y obrar. Por tanto, uno no puede decir que ama a Dios y aborrecer al prójimo. Eso es imposible. ¿Vale? Hay que guardar las dos tablas de la ley. La primera, que tiene que ver, o que define la relación de Dios-hombre, hombre-Dios. Uh-huh. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no te harás cosa delante de mí, no te harás imagen, santificarás nombre y santificarás el día de descanso, ¿no? Y después tenemos que guardar también la segunda tabla de la ley, esa que define la relación de los hombres entre sí. Uh-huh. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás y no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿no? Así que necesariamente tiene que haber hay un cambio de conducta. Donde no hay cambio de conducta, ahí no ha habido comprensión del Evangelio, no hay relación con Dios. Porque no es que el hombre no conozca estos principios o tenga que leer la Biblia para conocer estos 10 mandamientos. Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos, que en el capítulo 2, que el hombre tiene esta ley divina grabada en sus corazones. Sí. La tiene. Y esta ley divina, pues realmente, pues cuando hay una experiencia con Dios, esto se sensibiliza todo. Y el amor hace que observemos, intentemos agradar al amado, al ser amado. Uh-huh. Así que eso de mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, ¿no? Eso no va con Dios, ¿no? Claro, así es. La ley, esta ley, parece incongruente lo que voy a decir, pero constituye el final de la esclavitud. Parece mentira que una ley pueda constituir el final de la esclavitud. Efectivamente. Porque es lo que bien venimos diciendo, ley para la libertad, principios para la libertad, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Vale?
Inmediatamente cuando el pueblo llega a la tierra de la libertad, sí, ha dejado atrás Egipto, en 2 semanas está en el Sinaí y ya está recibiendo la ley. Esa ley que ya estaba preparada, la ley de la libertad. La última referencia que Dios hace sobre sí mismo en este preámbulo del Decálogo es la del libertador. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de servidumbre. Dios pues es el Dios de la libertad. Y esto es maravilloso. Por eso es que los 10 mandamientos que siguen a este preámbulo no pueden ser entendidos como recortes a la libertad del ser humano. Dios ha liberado a Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahora, con el decálogo, le entrega 10 principios para que continúe viviendo en libertad, en la nueva tierra de la promisión. Por eso, fíjate bien, en Israel apenas existía la esclavitud. Uh-huh. Eran muy pocos los esclavos que venían de otras naciones, de fuera, muy poco. Vaya. A diferencia de lo que ocurría en Egipto, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano en otras naciones. La ley, la esclavitud que se conocía en Israel era la esclavitud de los propios israelitas, uh-huh, que se daban como esclavos a sus acreedores para poder pagar sus deudas. Pero, cada 7º año se celebraba el año del jubileo. Eso era impresionante. Entonces todos los esclavos esos tenían que salir a libertad. Yo creo que eso solo lo tenía Israel. Efectivamente, Israel además. Todos los esclavos tenían que volver a su casa y además no podían volver con las manos vacías. Ajá. Dice el texto bíblico que tenía que llenarle las manos de bienes y de dinero para que pudiera empezar la vida de nuevo. Eso era algo maravilloso. Por tanto, había gente que habían pedido créditos y demás, y los negocios no le habían salido bien, las tierras no habían producido nada, había años de sequía, entonces pues ellos mismos se daban como esclavos a sus como pago, como pago, además, pero con unas reglas muy especiales también, muy humanas, y después cuando se celebraba el año del jubileo, que podía celebrarse como máximo en 6 años. O en 7 años, o en 3, o en 5, o en 1. Dependiendo cuando llegara. Llegara. Entonces estaría solamente 1 año de esclavo, tenía que salir en libertad. Qué precioso. Eso es algo maravilloso, ¿no? Esas son las leyes estas divinas. No, los otros se esclavos perpetuamente, para siempre, la otra nación, ¿no? Eternamente, pero en Israel no era así. El hombre y la mujer solo pueden vivir en libertad permaneciendo en la cercanía y en la obediencia a Dios. Quien ve en Dios pues una amenaza para la libertad no ha entendido la voz de Dios. Lo maravilloso de la relación, del encuentro del hombre, del ser humano con Dios, es que estos encuentros devienen siempre en liberación. Qué interesante es Así esto. es, gracias a Dios y nunca, mejor dicho, hoy no tenemos que ser lo que fuimos ayer y mañana podemos ser distintos de lo que somos hoy. ¿Vale? Y esto gracias a que Dios está en nuestra vida y con su espíritu nos puede cambiar. Y nosotros podemos cambiar gracias a la palabra de Dios. Dios no quiere que la sociedad nos engulla y nos incorpore a ella como un engranaje impotente. No quiere que perdamos nuestra libertad y que vivamos dominados por el miedo y por inútiles complejos de culpa. Es precisamente la ley la que crea el espacio libre para que se desarrolle la vida. Y esto es así porque se trata, como nos dirá Santiago, de la perfecta ley, la de la libertad. La que no estrecha ni hace tropezar, Proverbios 4:12, la que hace andar en libertad, Salmo 119:45, dice, y ensancha el corazón, Salmo 119:32. La ley, pues, marca la transición que va de la esclavitud a la libertad. Cuando ya el pueblo de Israel salga del desierto y entre en la tierra de la promesa, en la tierra de la libertad, ya llevará la ley, ya lleva los principios para que en esa tierra pueda continuar viviendo en libertad. La única respuesta válida que el hombre puede y debe dar a esta oferta divina de amor y libertad que constituye el decálogo es la de adoración y el ruego por gracia para andar en la observancia de unos preceptos que encierren en sí el germen de la vida y la libertad, como todo lo que procede de Dios. Dios es vida y Dios es libertad. Dios es amor.
Cuando en el Evangelio de Lucas Jesús llega a su pueblo, en Nazaret, y lee allí las Escrituras, no sabemos si por primera vez, seguramente que la leyó en alguna otra ocasión, antes de su bautismo, dice: me ha enviado el Señor a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es el Evangelio, esto es lo que hace Jesús y esto es lo que vamos experimentando también nosotros. Libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Esto es el Evangelio y esto hace Dios ya con su ley, con los 10 mandamientos. Tendríamos aquí para hablar media hora de todo esto, pero vamos a seguir adelante y queremos exprimir todo este prólogo y por eso queremos seguir con que todos los mandamientos tienen su origen en la naturaleza divina. Así es. Esto es muy bueno que sea así. Encontramos, resumiendo, una frase, 2 palabras: yo soy Jehová. Yo Jehová. Yo Jehová. Debido a esto es que los mandamientos no son simples ordenanzas o prescripciones, sino revelación de la naturaleza de Dios. Yo Jehová. Y esto vale no solo como principio básico. Por ejemplo, en Levítico se dice a los judíos: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y porque yo soy santo, en mi naturaleza, vosotros tenéis que ser santos también. Fíjate qué cosa más bonita. En principio es imposible para nosotros, pero la aspiración debe ser esa. No puede decir, bueno, como yo no puedo subir ahí tan alto, pues me hago un agujero, paso por debajo o me busco otro camino. No. Santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. De esta manera también el apóstol Pablo fundamenta sus instrucciones acerca de cuántos han de ser los profetas o los predicadores que hablen en un culto. En 1 Corintios 14, 26, 32, ¿no? Hace una declaración muy interesante sobre cuántos profetas tienen que hablar en un culto. ¿Qué diríamos nosotros a eso hoy? Pues Pablo pone un número claro. Y dice, hablarán 2 o a lo más 3. ¿Y por qué, Pablo? Dice Pablo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Vale? Por esta razón hay que limitar pues, el uso de la palabra en los cultos. A 2 o a máximo 3 profetas o predicadores. Los profetas eran los predicadores, ¿no? Para citar otro ejemplo más, sobre el 7º día de la semana, es en los 10 mandamientos un día de descanso para Dios, debido al hecho de que cuando Dios creó el mundo, descansó el 7º día y lo santificó. O sea, no se trata de que tú, hombre, tienes que descansar el 7º día, porque te lo mando yo y ya está. No, cuidado. Se trata de que yo, Dios, descansé al 7º día. Y porque yo descansé, tú también tienes que descansar. Por tanto... Hoy no se hace. Hoy no se hace, claro. Pero tras que ese mandamiento... es algo que no vamos contra un principio solo, no estamos transcribiendo una ley. Y no me importa quién emitió esa ley o quién decretó esa sentencia, ese acuerdo. No. Tiene relación directa con la voz que la pronunció. Descansaréis un día a la semana, porque yo creé el mundo, Dios creó el mundo, y al 7º día descanso. La base de los mandamientos la constituye, pues, la misma naturaleza esencial de Dios. Y esto es lo que los hace muy especiales, entre todos los demás mandamientos que tienen las demás religiones, ¿no? Ejemplo de esto, dentro del mismo decálogo, son también el mandamiento que prohíbe la adoración a las imágenes en base a que Dios es un Dios celoso, y el que fundamenta la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano, en el castigo que alcanzará a que tal haga, puesto que el nombre de Dios no es vano. ¿No? Nosotros podemos decir a esto desde la perspectiva cristiana: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, el destino de los cristianos, hombres y mujeres cristianos, es llegar a ser como es Cristo. Y esa transformación la gustaremos en su plenitud cuando le veamos a Él. Cara a cara. En ese instante seremos transformados por completo. Y se apartará de nuestro corazón ya definitivamente las miserias de toda índole.
los temores, las cobardías, las ansiedades, las preocupaciones, los celos, las iras, las contiendas, todo eso se apartará por completo. Y entonces, pues, el cielo será cielo, porque allí todo es de naturaleza divina. Todo es de naturaleza divina, por eso el cielo es cielo, ¿no? Uh-huh. Y esa es nuestra aspiración, ¿no? Y esa también es lo bonito, que los 10 mandamientos se corresponden con la naturaleza de Dios. O sea, que no estamos transgrediendo, no sé, cuando pone por la carretera un disco prohibido, más de 60. Sí. O prohibido estacionar, y tú estacionas y tú vas más de 60, no es que estás infringiendo, no es que estás yendo contra la persona. Claro. Que puso, que hizo el mandamiento, no, el gobierno, no. Tú vas contra ese principio nada más, pero la persona que lo decretó no tiene nada que ver contigo, ni sabe quién tú eres, ni tú sabrás nunca quién es esa persona, y no te afecta para nada, ¿no? Pero en el caso de Dios no es así. En caso de la transgresión de los mandamientos divinos, pues tenemos que ver directamente con Dios. Y no se trata solamente de mandamientos, ¿vale? Por eso es que si no fuera así, los mandamientos se convertirían simplemente en acuerdos sociales. Claro. Para nosotros. Pero no son acuerdos sociales. Uh-huh. Son acuerdos de orden espiritual. Y son mandamientos que se fundamentan en el amor de Dios. Efectivamente, en base a todo lo que hemos dicho, podemos concluir que el doble mandamiento veterotestamentario del amor que prescribe amar a Dios y al prójimo es el centro de la ley. Estos son mandamientos, amar a Dios y al prójimo es el centro de la ley. Pablo lo dirá en Romanos 7, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, Romanos 14, ¿no? Se trata de 2 mandamientos, o no se trata de 2 mandamientos separados, amar a Dios y al prójimo, sino de una misma cosa. Ambos constituyen una unidad indivisible, tal como expone ampliamente el apóstol Juan en su primera epístola, quien concluye diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y lo mismo dice Pablo, refiriéndose a la esencia, a la ley como esencia, o al amor como esencia de la ley, ¿no? Pablo dice: el cumplimiento de la ley es el amor, ¿vale? Y no caben divisiones. Los mandamientos van juntos. Por eso el fariseo que le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Uh-huh. ¿Qué le respondió Jesús? Pepi, ¿te acuerdas? No me acuerdo ahora mismo. El primer mandamiento de Dios es este, de Deuteronomio 5:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amén. ¿Se quedó Jesús ahí, parado? No, ¿sabes qué estaba pensando? Continuó diciendo que, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes, Felipe? El fariseo quería separar los mandamientos, como nosotros también. No, yo me entiendo con Dios, con la gente no me entiendo, pero con Dios sí me entiendo. ¿Cómo? Es verdad, es un refrán popular que yo me entiendo con Dios muy bien. Pero eso está hablando de que yo acomodo la ley a lo que me conviene. Exacto. Tú no puedes entendértelas tan bien con Dios si después no te entiendes con el prójimo. Claro. Vale, que hay prójimos conflictivos, pero no, todos los prójimos no son conflictivos. Tenemos personas estupendas a nuestro lado y a veces nosotros somos los que ocasionamos los problemas interpersonales, somos nosotros mismos, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, nosotros, dice, tenemos este mandamiento de él, del Señor: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque no ama a Dios. Por tanto, la ley, toda la ley se fundamenta en el amor a Dios. Sí. Esto es fundamental y esto es tremendamente importante. Debemos tenerlo así muy claro, ¿no? Dice el Evangelio de Juan otra vez: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí va de amor. El cristianismo va de amor. Uh-huh. De amor como un sentimiento que se hace práctico en la relación del hombre con Dios y con su prójimo.
Y si cuando hablamos del amor como cristiano no estamos hablando ñoñerías. No es una ñoñería, es la pura realidad, es la esencia de la fe cristiana. Los señores de la ley y demás, los políticos, hacen sus leyes y no piensan para nada en el amor al prójimo. Pueden pensar en lo conveniente para una sociedad, ¿no? O para ciertos individuos. Vale, eso está bien, pero no necesariamente tiene que ser eso amor. Claro. ¿Vale? Pero no, el pueblo cristiano, la relación de la iglesia entre sí es el amor. De los hermanos entre sí es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amaseis los unos a los otros. Y para esto, en fin, tenemos los 10 mandamientos, como decíamos ya semanas pasadas, ¿no? Ama a tu prójimo. Bueno, ¿y cómo amo yo a mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí lo tienen, los 10 mandamientos. No le robes, no le mates, no levantes falso testimonio. No levantes falso testimonio, sí. no le hagas daño, sino al contrario, promueve su bienestar. Feli, yo me estaba acordando, escuchándote hablar de lo que dice en Primera de Juan 2:11, porque para mí fue un descubrimiento, después de un montón de años de conocer y de seguir al Señor. Dime, me sobrecogió este versículo que habla también, que dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Así es. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea, yo decía, me cayó tal culpabilidad y dije yo, Dios mío, amo yo a todos mis hermanos, amo yo a todos los que están a mi alrededor, Dios mío. Juan será también el que escriba en su epístola, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. A veces las iglesias, este se ha convertido, no se ha convertido, ¿cómo sabemos si una persona se ha convertido? Observa su relación con los hermanos. Sí. ¿Ama a sus hermanos o no los ama? Si la relación de esta persona que acaba de entrar en la iglesia en las próximas semanas o meses no se distingue por el amor, que amar es una forma de hablar, una forma de tratar a las personas, es cariño, es una sonrisa, amor es ternura, amor es amabilidad, amor es todo eso. Si no es eso lo que define nuestra iglesia, pues entonces mal vamos. Hay iglesias que han sufrido, tienen tanto daño en su interior, ¿no? Yo he predicado en iglesias donde me he sentido muy mal. Sí. La seriedad que había ahí, la forma de mirarte, era tan, no sé, era tan extraña que nadie se reía. Aquello parecía un velatorio terrible, algo... Eso apunta a que hay problemas, a que el amor ahí no está. Pero cuando una iglesia el amor campea por todas partes, eso se nota en la sonrisa, se nota en el rostro, en la forma de mirar. Sí, y se le manifiesta la simpatía al predicador de turno, pues con una sonrisa y con unos ojos diciendo, va bien, adelante, sigue, este es el camino. Pero cuando realmente no se le quiere al predicador, no se da amor. ¿Qué me está diciendo? ¿No? Una frialdad, ¿no? Esa frialdad en las iglesias, eso es algo muy triste, porque como dice, no hay evidencias de que ahí está la vida. Claro, no solamente... De que hemos pasado de muerte a vida. Eso es, la iglesia, sino también demostrarlo en la calle. En la calle y en la casa después, en la casa y en la calle también. Decía alguien, me lo estoy tomando en serio, ¿no? Alguien decía, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir en paz? Saluda a tu vecino. Oye, pues es verdad, bueno. es verdad. Ahí yo tengo mucho cuidado con mi vecino, he hecho obra, ¿no? Y he puesto mucho interés en que todo salga bien, de que ellos no se... Hay uno que no lo tengo muy contento del todo, ¿no? Pero vea, el hombre es un inglés y está solamente 4 semanas en España. El año que viene le preguntaré, ¿está contento o quito esto? Lo hago de otra manera, ¿no? Es importante que nos llevemos bien, porque cuando te llevas bien con el vecino, vas a dormir en paz. Claro. Pero hemos visto en Torrevieja lo que ha hecho ese vecino, previamente en la calle donde yo tengo al médico. ¿Qué ha hecho? Hoy, pues esta mañana a las 6 de la mañana.
El hombre estaba trastornado, tenía problemas con una vecina y con el vecindario. Ha cogido 6 o 8 bombonas de gas, las ha vaciado el gas y a las 6 de la mañana salió y le prendió ahí o dejó algo, una mecha ardiendo, y una explosión tremenda. Gracias a Dios no ha habido muertos, pero vamos, la pared de adelante y de atrás, todo. Porque el vecino. Problemas entre vecinos. 6 de la mañana en Torrevieja, después de mucho tiempo de conflicto, ¿no? Nosotros tenemos que procurar no llegar nunca con nuestros vecinos a estos extremos, ¿no? Sino hablar con ellos. Y si el vecino no está de acuerdo con el muro, pues mira, por los vecinos, ¿cómo hay que hacerlo para que esté feliz, esté contento? Sí. Buscar la manera y no aprovecharnos del vecino. Y entonces, pues fíjate, 6 de la mañana, los informativos abrían con esto. Un señor ya había tenido problemas con la justicia también, parece ser, pero 6 o 8 bombonas de gas, ¿no? Uy, se había abierto una tragedia, ¿eh? Una tragedia, bueno, algo tremendo. Gracias a Dios, pero los pisos de 20, o sea, las puertas de 20 habitaciones, de 20 pisos contiguos están todas reventadas, ¿no? Pero como dice el texto, si quieres vivir en paz, un saludo a tu vecino. Me lo voy a apuntar. Apúntatelo. Pero saludo con alegría, con respeto, con cariño. Vecino, buenos días, ¿cómo estamos? Claro. ¿Que va todo bien? Sí, pues estupendo, me alegro. Qué bueno. En el versículo que citabas antes, y ya nos vamos, si te parece. Yo me atengo al reloj, me parece que ya son las 6 y algo, hemos pasado, ¿no? No nos vayan a echar los jefes de aquí. No. Ya nos vamos. Lo que decía es que en eso conocerán que sois mis discípulos. Es como un sello, ¿no? El amor de Dios es un sello para el mundo. Efectivamente. Y que eso fluya. En la calle, en nuestra sociedad. Lo decían los antiguos romanos. Decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Y otros que ya fueron comprendiendo el cristianismo decían, es que no aman solamente a los suyos, sino también a los nuestros. Así debe ser. Porque los cristianos se dedicaban a enterrar a los muertos que no eran cristianos, mientras que los demás lo tiraban en cualquier sitio, dejaban los cadáveres en cualquier sitio para que se lo comieran las fieras del campo, ¿no? Recogían también a los niños que abandonaban al borde de los caminos, ¿no? Y tenían entre ellos unas relaciones de amor que francamente llamaron la atención socialmente, ¿no? Y esto pues esto es realmente importante, ¿no? Pues que sea nuestro distintivo también en este tiempo, y Principios para la Libertad llegado a su fin. Amén. La semana que viene empezamos con el primero. Con el primer mandamiento, ese primer principio para la libertad. No se lo pueden perder, así que muchísimas gracias, Félix. Un placer. Y seguimos aquí en Radio en Televisión Vida. Hasta entonces, pues.